La artista casi ciega del título soy yo, aunque no se me nota, pero tengo una vista extremadamente limitada. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a contar cómo se vive o cómo vive una persona con el grado de limitación visual que tengo yo, sobre todo alguien que pinta, que dibuja o que tiene un trabajo muy visual. Todo eso se los voy a contar mientras dibujo pues unos ojos. Voy a estar usando acuarelas y lápices de color para darles más detalle. Ok, para aquellos que no conocen mi historia, que creo que va a ser la mayoría en este canal, les cuento un poco de ella. Yo tengo una enfermedad degenerativa en los ojos llamada queratoconos. En mi canal de YouTube, Miros Peace, hice un video contando toda mi historia, cómo fue que descubrí que tengo esta enfermedad y el tratamiento que llevaba hasta ese momento. A la fecha de hoy ya no sigo exactamente eso, sino que tuve una cirugía en junio, finales de junio del 2022, que esa cirugía, pese a lo que muchas de las personas que me conocen pensaron en un inicio, su objetivo no es mejorar la vista, simplemente es hacer que no siga avanzando la enfermedad. En ese video, pienso hacer un video actualizando mi situación con el queratoconos, contando mi experiencia con la cirugía y con unos lentes nuevos que estoy esperando que me lleguen o que le lleguen a la doctora. Entonces les cuento un poco sobre el queratoconos. Es una enfermedad, como mencioné, degenerativa, o sea, va progresando con el paso del tiempo y lo que hace esta enfermedad es deformar la córnea, la va estirando para que se haga como forma de cono, por eso se llama queratocono. A mí me la detectaron cuando tenía como 22 años porque yo iba a ver si me podían hacer la cirugía LASIK para poder ver bien sin usar lentes. Toda mi vida vi mal, muy mal, solo que no sabía qué tan mal veía. Es algo que les voy a contar un poco más adelante, pero apenas el año pasado realmente fui consciente de que no veo casi nada y el hecho de que diga casi ciega no es una exageración, es la verdad. Estoy mucho más cerca de ser ciega que de ver perfectamente, o sea, exageradísimamente soy consciente de ello ahora. O sea, exageradísimamente esa diferencia. En el pasado junio que me hicieron la cirugía, bueno, para empezar esa cirugía ya sabía que existía, pero le tenía muchísimo miedo porque no es muy agradable que digamos. Y en sí no hace que veas mejor, hace que la enfermedad ya no siga avanzando porque sirve para fortalecer la córnea, también se le llama endurecimiento de córnea porque hace que la córnea pues sea un poco más fuerte para que ya no se siga eh, deformando y por tanto ya no se pierda más la calidad visual. Cuando me diagnosticaron el queratoconos, la persona que me lo diagnosticó no tenía nada de tacto y me dijo así de golpe que existía la posibilidad de que quedara ciega. Ahora, quedar ciego por queratocono es algo muy raro, muy poco común, pero puede llegar a pasar porque la córnea, conforme se va deformando y se va estirando, también se va adelgazando. Entonces puede llegar un momento en el que se formen estrías, literal, se revienta la córnea, se hagan desgarres o pasen situaciones en las que pues se pierda la vista. Generalmente no es así como que no ves absolutamente nada, pero llega un punto en el que pues te puedes considerar legalmente ciego. Entonces, cuando a mí me hacen la cirugía en junio pasado, me la hacen porque yo ya estaba en mucho riesgo de que se me dañara la córnea y de llegar a un punto en el que tuviera que necesitar un trasplante de córnea. De hecho, el doctor me dijo, si no se te hace la cirugía, es probable que en 5 años ya necesites un trasplante de córnea. Yo tenía 28 años, o sea que a los 33 iba a necesitar un trasplante de córnea. Tampoco es muy común que una persona de mi edad tenga este problema tan agravado. Hay muchas personas que tienen este problema,
pero la mayoría no lo tienen tan avanzado como yo, sobre todo a mi edad. Sin embargo, esto no está así como que tan comprobado, o sea, todavía no hay estudios que lo avalen, pero yo ya había notado que las personas que tenemos queratoconos tenemos otro tipo de enfermedades. Particularmente otra persona que tiene queratoconos también tiene problemas en la tiroides, al igual que yo. Y le pregunté al respecto al doctor, me comentaba que sí, que él había notado y que, o sea, todavía no hay así un estudio publicado, pero según sus observaciones, y no sé si según algún estudio que él haya hecho, se dio cuenta que la tiroides, cuando es una enfermedad autoinmune, esa autoinmunidad, que es cuando tu propio cuerpo se ataca a sí mismo, también afectaba la córnea, entonces eso aceleraba el deterioro, y esa es probablemente la razón por la que mi caso es tan avanzado a una edad pues relativamente corta. Entonces, yo por curiosidad, bueno, cuando estaba en la clínica, al inicio yo solo iba para que me dijeran, digamos, una consulta, no iba a cirugía, hasta que me dijeron que pues mi caso ya era muy avanzado. Me quedé a cirugía y en esta clínica había muchas otras personas con esta enfermedad. Yo nunca había visto a tantas y menos en un solo lugar con esta enfermedad. Y yo creía que todos aquellos que tenían queratoconos pues veían lo mismo que yo. Pero me empecé a dar cuenta que o sea, incluso en el movimiento nos movíamos de forma totalmente diferente. Yo caminaba con mucho cuidado en los pasillos, en el piso, porque es que veo muy mal, o sea, me tropiezo con todo porque no veo. Entonces me empecé a dar cuenta que había cosas que ya denotaban que yo veía mucho menos que ellos, y empecé a cuestionarme realmente qué tan mal estaba mi visión. Y dije, bueno, tal vez veo como un 25%, y ya cuando pasábamos al área de que nos examinaban como en grupo, y ya después pasaba cada quien de forma individual con el doctor. Entonces cuando estábamos en los exámenes pues me di cuenta que yo era la que estaba peor, y dije, ok, entonces tal vez veo como un 15%. Y cuando ya estaba en consulta le pregunté al doctor, ¿y cuánto es lo que veo? Pues me dijo que veo aproximadamente el 5%. Desde la cirugía sí me mejoró un poco la visión. Como les digo, no es la función de esta cirugía que te mejore la visión, pero como se estabiliza la córnea, también pues mejora un poquito la visión, porque pues está más estable la córnea. No solo se va deformando en forma de cono, sino que se van haciendo como bultitos, y yo les digo como baches, porque se va haciendo la córnea irregular, y la cirugía hace que sea más regular, entonces pues también te mejora un poquito la visión. Entonces ahorita pues ya veo un poquito mejor, pero cuando yo digo que veo mejor, me imagino que la gente piensa que a lo mejor ya alcanzo a ver letras chiquitas, y no. Mi veo mejor es estiro la mano enfrente de mí sin traer ningún tipo de lentes y alcanzo a distinguir todos mis dedos. Yo no podía hacer eso antes de la cirugía, así que ese es mi grado, para que se den una idea, mi grado de no veo bien, de soy casi ciega. Y ahora, después de esto que se suponía que iba a ser muy corto, que creo que fue un poco más largo de lo que yo hubiera querido, ahora que ya tienen una idea de qué tanto veo, entonces, ¿cómo es posible que dibuje, que pinte? ¿Cómo es posible que haya un artista que es casi ciego? Bueno, pues antes que nada estoy 100% segura de que no soy la única, porque recientemente vi publicaciones de una persona que de hecho él perdió la vista totalmente y sigue haciendo arte. Él es escultor. La que publicaba era su esposa. Le comenté un poco con curiosidad qué era lo que él hacía, o sea, cómo lo hacía él, y si es que podía pintar, porque pues es bastante diferente la pintura de la escultura. Y me comentaba que pues con el resto de sus sentidos, con el tacto, con esto, con lo otro, que sí que al inicio a ella le ayudaba un poco, pero que ya ahora él podía esculpir sin ayuda, pero con la pintura pues no podía hacerlo él solo. Y yo no esculpo, yo pinto, yo dibujo, y sobre todo de la pintura
lo de la acuarela, que es uno de mis medios favoritos, una de las cosas que más disfruto son las texturas que se generan con ella, la granulación. Entonces, desde que supe que tengo queratoconos y desde que sabía que existía la posibilidad de que en algún momento lejano, no tan lejano, pudiera yo perder la vista, quería aprovecharlo al máximo, quería ver todo lo que pudiera ver, no tanto como viajar y cosas así, no me llamaba tanto la atención, pero sí pintar todo lo que pudiera, dibujar todo lo que pudiera. Ahora que me hicieron la cirugía, sí existe la posibilidad de que me pase algo, que pierda la vista, que tenga algún desgarre o situaciones de ese tipo, porque mi córnea sigue siendo muy delgadita, pero ya en teoría, al menos, ya no va a seguir adelgazándose, ya es mucho más resistente, es más estable. Entonces estoy en mucho menor riesgo de tener una situación de ese tipo y eso me da muchísima tranquilidad. Me, no significa que deje de fascinarme cada vez que veo cómo se mezclan los colores, de estar agradecida por poder ver esa granulación, cómo interactúan todos esos colores. No significa que no aprecie eso, pero me da cierta tranquilidad con respecto al futuro. Me da la tranquilidad de que a lo mejor, si Dios quiere, en 20, 30 años voy a poder seguir pintando, voy a poder seguir viendo lo que veo y es súper bonito. Ahora, en cuanto a la parte técnica, soy una persona que piensa demasiado las cosas, de hecho sobrepienso muchas situaciones, pero desde niña siempre he analizado mucho las cosas y no estoy segura, pienso que es como una cosa que se alimenta la una con la otra. Pienso que mi forma de ver, de dibujar, de querer todo plasmarlo en dibujo, de analizarlo de una forma más, no sé, más técnica como para dibujarlo desde una edad temprana, tiene mucho que ver con cómo puedo ver de alguna forma o adaptarme a lo poco que veo y al mismo tiempo las limitaciones visuales que tengo también influyen en cómo plasmo mis ideas, cómo dibujo. Siento que es una cosa que se alimenta una con la otra. Desde que era niña me fascina la luz y la sombra, las sombras que se generan, la luz, los halos de luz. Uno de mis recuerdos así más puntuales que tengo de niña, tenía yo como 5 años, estaba en la sala y ahí había un tragaluz y en algún momento, no sé la hora, el momento, pero en algún momento entró la luz por el tragaluz, la luz solar, y se hizo como ese halo de luz en donde se veían las partículas de polvo y alrededor pues la oscuridad. Y me quedé ahí un buen rato nada más viendo eso. Y de hecho hay una caricatura, un episodio de Tom y Jerry en el que creo que los gatos van al cielo, no sé qué, y hay así un rayo de luz y me recuerda mucho esa situación, ese halo de luz. Entonces, incluso desde antes de dibujar como más propiamente, ya analizaba las luces y las sombras que se generaban. Y una vez ya que empecé como tal a ponerle luces y sombras a mis cosas, a las cosas que dibujaba, pues a veces me quedaba un buen rato así viendo, no sé, una mesa, una flor, el agua, sobre todo el agua me fascina. Curiosamente no pinto ni dibujo tanta agua, pero me fascina mucho ver cómo cuando el agua da en cierto ángulo, eh, no se crean las sombras que un sólido podría tener, sino que la luz se extiende, se difumina. No sé, he pasado muchísimo tiempo analizando todas esas situaciones que se generan con luces y sombras y creo que eso me ha ayudado a que pueda intuir o saber que hay algo que a lo mejor no alcanzo a ver totalmente, pero sé que está ahí. También mi formación como arquitecta creo que me ha ayudado en eso, porque sé que hay ciertos elementos que tienen ciertas o ciertas estructuras que tienen ciertos elementos particulares que yo no alcanzo a ver, pero que ya sé que están ahí.
Entonces, de alguna forma, pues mi cerebro sabe que están ahí y ya no chocó con eso, por decirlo de alguna forma. Y es que uno no nada más ve con los ojos son el dispositivo, por decirlo de alguna manera, que permite captar la luz, que captura la información. En este caso, luz, porque todo es luz, los colores son luz, la sombra es ausencia de luz, todo es luz. Entonces, los ojos son los que captan esa luz y le mandan la información al cerebro, pero el cerebro es en sí el que forma las imágenes. Entonces, no solamente vemos con los ojos, sino que también vemos con el cerebro. Y yo creo que yo veo más con el cerebro que con los ojos, porque en este trayecto de estar con un doctor para una cosa de mis ojos, con el corneólogo, con la persona que me canalizó al corneólogo y después ahora con una nueva optometrista para unos nuevos tipos de lentes. Luego, antes que ella, tuve que ir a que me hicieran otros lentes de armazón por otras circunstancias. El punto es que me han visto distintos especialistas en los ojos y todos piensan que veo más de lo que veo hasta el momento que me realizan los exámenes. Porque pese a lo poco que veo, soy una persona muy independiente. Nadie es que no solo es que yo haya pensado que veía más de lo que veía, que es un poco más lógico, porque pues si nunca he visto más que eso, ¿cómo voy a saber qué es ver más? O si toda mi vida he visto así, o sea, sí se ha ido deteriorando, pero la verdad es que no, no es tan dramático el cambio para mí. Yo casi siento que veo lo mismo que he visto toda mi vida. Entonces, tiene sentido para mí que yo no me haya dado cuenta de lo poco que veo, porque pues he visto así toda mi vida. Pero otras personas, maestros, mis papás, mis amigos, todo el mundo, nunca se han dado cuenta realmente de lo poco que veo. Eh, bueno, ha habido ahí muchas situaciones, pero no solo ellos, sino también los profesionales, por cómo me muevo, por cómo hago todo, por las cosas que he hecho, porque eh, pues saqué una carrera, no solamente estudié una carrera, sino que estuve trabajando toda la carrera. Entonces, como que esas cosas no las hace alguien o no las hace tan fácilmente alguien con la calidad visual que yo tengo. Entonces, piensan que, o sea, justo antes de hacerme los exámenes están así como que no te preocupes, no te ves tan mal. Y ya al momento que ya me están haciendo exámenes, que me están sacando una topografía corneal, que me están haciendo el exámenes en el que ves a través de un hoyito y enfocas un globito y no sé qué tal. O sea, ya que me hacen como tal exámenes que miden exactamente cuál es mi graduación, por llamarlo de alguna forma, que tengo, o cuál es, qué tan delgada tenga la córnea, qué tan deforme tengo la córnea y todo eso, entonces ya se espantan, porque se dan cuenta que realmente veo muy mal. Y en la última evaluación que me hicieron, que fue para unos lentes que estoy esperando, se llaman lentes esclerales, la doctora sí me dijo, es que ves muy bien para la graduación que tienes. No me lo han dicho otros profesionales, pero me doy cuenta por cómo reaccionan ya cuando salen los resultados de los análisis. Y esta vez, yo ya iba desarrollando la teoría, he estado pensando mucho en mi situación durante muchos años, sobre todo después de la cirugía, porque pues tuve que adaptarme a muchas otras situaciones nuevas o regresar a situaciones distintas, porque antes de la cirugía utilizaba unos lentes de contacto rígidos con los que veo perfectamente, pero el doctor, el corneólogo, me dijo que ya no podía seguir usándolos porque a la larga, y a la larga iban a ser 10 años, me iban a dañar la córnea. Entonces ya no pude utilizar esos lentes, los uso en muy contadas ocasiones cuando necesito ver bien para hacer algo en específico. Entonces he estado usando lentes de armazón durante casi un año y con los lentes de armazón pues no alcanzo a ver bien, veo yo creo que la mitad de lo que alcanzo a ver con los lentes de contacto.
Entonces para mí ha sido volver a antes de usar los lentes de contacto. Entonces pues me ha dado mucho tiempo de reflexionar, de recordar mi época de primaria, de secundaria, cuando utilizaba lentes de armazón, todas las cosas que no me daba cuenta que hacía y que dejé de hacer y ahora las vuelvo a hacer, que pues resulta que es porque pues no veo. Entonces he tenido mucho tiempo y he pensado mucho en esa situación y me he dado cuenta, o para este punto ya había yo llegado a la conclusión de que veía más con el cerebro que con los ojos. Y en este último examen sí lo siento yo que lo comprobé, porque me estaban haciendo el típico examen de las letras y en unas casi luego, o sea, yo veo la E la más grande, yo la veo bien borrosa. Entonces pues casi luego en el examen llegó un punto en el que ya veía súper borrosas las letras, pero alcanzaba a distinguir como más negras, más marcadas las que sí, o sea, las letras en sí, y así como borroso a los lados, y era capaz de ignorar, o sea, lo estoy viendo y sé que lo estoy viendo, pero mi cerebro es capaz de ignorar eso borroso y poder leer esas letras que son más nítidas. Entonces ahí fue cuando dije, es que definitivamente veo más con el cerebro que con lo, o sea, mi cerebro hace mucho más trabajo con la información que le dan mis ojos. Y creo que eso tiene mucho que ver con que pueda hacer ciertas cosas que se cree que no debería de poder hacer con la vista que tengo. Y nuevamente creo que el dibujo ha sido algo que me ha ayudado mucho, porque como les comentaba, el cerebro realmente es el que hace la función de convertir toda la información que obtiene de los ojos. Entonces, como he pasado mucho tiempo analizando, no nada más observando, sino dibujando las cosas, ya sé cómo deberían de ser y mi cerebro como que ya lo traduce. A veces no alcanzo a ver exactamente lo que hay, pero sé que está allí. Sé que está allí por las sombras que genera o por les digo también el conocimiento arquitectónico que tengo, sobre todo de los espacios. Y no es que me tarde un tiempo así como que analizando la habitación, sino que ya es un proceso que hace automáticamente mi cerebro. Entonces me ha servido mucho. Pero también siento que esta misma discapacidad visual pues ha afectado también mis dibujos, la forma sobre todo en la que trabajo. Porque la mayoría de las personas, esto me pasa desde adolescente, desde que empecé a dibujar así como más... es que, bueno, cuando me preguntan cuándo empecé a dibujar, yo no puedo decir un año o una edad, porque cuando uno es niño siempre dibuja, es normal que los niños dibujen, y llega un momento en el que dejan de hacerlo, y quizá de adultos o de adolescentes pues ya vuelvan a dibujar. El punto es que yo nunca dejé de dibujar. O sea, toda mi niñez dibujé, en la secundaria escogí un taller, que no sé si todavía existan esas cosas, pero antes, o quizá todavía ahora, había talleres en los que te enseñaban como alguna habilidad, alguna herramienta que te pudiera servir en el futuro, y yo elegí uno que tenía mucho que ver con el dibujo. Entonces pues toda la secundaria dibujé, en la prepa seguía dibujando, en la universidad seguía dibujando. Había momentos en los que por alguna u otra situación, o sea, podría pasar un año, meses o así que no dibujara, pero seguía dibujando. Y entonces digamos que en toda mi época de la primaria dibujaba caricaturas. Entonces eran objetos de una sola dimensión, o realmente que no tuvieran así como sombras, como que se tratara de dibujar esa tridimensionalidad. Y en la secundaria ya fue cuando empecé a dibujar cosas con más luces y sombras, y fue cuando ya empecé a analizar más conscientemente los objetos para tratar de dibujarlos. Entonces, en estas situaciones, la mayoría de las personas, yo he notado, y sobre todo a esa edad, dibujan los contornos, dibujan las líneas. Yo no. Para mí es mucho más fácil hacer el volumen, hacer las sombras,
y aplicar colores y darle dimensión de esa forma y de alguna forma pues sí, valga la redundancia, de cierta forma generar esa figura o esa tridimensional como construyéndola, o sea, no haciendo los dibujos, no haciendo las líneas, pues, sino las sombras con manchones. Me cuesta, hasta la fecha me sigue costando mucho hacer el boceto inicial, las líneas iniciales, no sé, como que me da flojera, como que mi cerebro se frustra, no doy una, no puedo, me cuesta mucho. Hago cosas así bien simples o que hasta quedan fuera de proporciones. Y entonces ya cuando yo le estoy aplicando, pues lo que sea con lo que esté trabajando, carboncillo, wash, pintura, lo que sea, ya con eso, entonces voy corrigiendo proporciones, le voy dando forma, le voy dando luz, voy sacando cosas que luego digo, ay, sí hubiera dibujado tal cosa primero, pero pues ya ni modo, aquí la saco y lo empiezo a hacer. Y desde entonces, desde que tenía 13, 14 años, he sido muy buena en eso, en generar luces y sombras. Pero lo que son trazos, lo que son líneas, no, se me dificulta mucho. Y creo que eso tiene que ver con cómo veo, porque como veo todo borroso o no veo las cosas nítidas, porque pues para mí no es ver borroso, simplemente, pues no sé, es que así veo, no sé muy bien cómo explicarlo, no. Ahorita, por ejemplo, que traigo lentes de armazón puestos, no veo las cosas borrosas, pero sé que no las veo nítidas, porque ya sé cómo es ver nítido ahora. Entonces, creo que eso mismo hace que para mí sea más fácil concentrarme en las luces, en las sombras, sobre todo como en masas, en cosas más grandes, que en líneas que son muy delgaditas, que son muy definidas. Pienso que pues no tengo ese entrenamiento ni visual, ni de poder desarrollarlo. No he tenido tanto esa oportunidad de desarrollarlo en el cerebro porque pues simplemente esas situaciones para mí no existen o llevan muy pocos años existiendo. Tengo ahorita 29 años y de estos 29 años a lo mejor he visto bien, o sea, con los lentes de contacto rígidos, así de que yo diga, veo bien, con los lentes de contacto rígidos, a lo mejor 7 años de mis 29 años, o sea, ni siquiera es una tercera parte de mi vida la que he visto bien. Entonces, mi cerebro, mis ojos, todo, está mucho más acostumbrado a ver cosas así a más grande rasgo y creo que eso tiene mucho que ver con que se me dificulte mucho hacer las líneas, hacer trazos y bocetos y me sea más fácil dibujar o pintar en masas. Y eso por una parte. Por la otra, mi vista es muy limitada, no solo en cuanto a lejos y cerca, o bueno, sí se podría decir que es como lejos y cerca, pero es que no puedo enfocarme a algo muy grande. O sea, por ejemplo, si tengo o si estoy pintando un dibujo grande, que para mí grande ya es como una 4 tamaño carta, ahorita que no traigo mis lentes rígidos, para mí eso es grande. Yo sé que para muchos eso es pequeño, todo es relativo, para mí eso ya es grande. No puedo o sea, no puedo ver la hoja así en tamaño A4, lo que estoy dibujando. Me cuesta mucho verlo así en conjunto porque es que literalmente no puedo enfocar algo de ese tamaño. Ya cuando lo enfoco así estoy perdiendo muchísimos detalles. Entonces, para realmente ver los detalles tengo que enfocarme en un espacio mucho más pequeño y eso me pasaba muchísimo antes de usar los lentes rígidos. Digamos como en la prepa, inicios de la universidad y secundaria, que estaba dibujando algo y esa parte que estaba dibujando, un espacio muy pequeñito, pónganle de unos 4 centímetros por 7 centímetros, ese espacio quedaba bien, entonces me iba a otra área y así, y ya cuando, digamos, como que le daba zoom out, o sea, lo veía así de más lejos, pues resulta que no encajaban bien las partes, pero es porque no podía ver el todo. Es que no puedo, o sea, no sé cómo explicárselo a alguien que no tiene esta situación, pero ves que es así, no puedo, mis ojos simplemente no dan para eso.
Y cuando tengo los lentes rígidos, con los que sí veo bien, que los próximos que voy a tener no, son rígidos, pero son diferentes, no me van a dañar la córnea, y con eso se supone que voy a ver tan bien o mejor, aunque creo que ya es imposible ver mejor que como veía con los rígidos. Cuando tengo ese tipo de lentes, entonces sí ya puedo enfocar la imagen así en más grande y realmente trabajarla así como un todo mucho más fácilmente, pero no tengo práctica. O sea, tengo que aprender esa habilidad también, tengo que desarrollarla. Así que, pues todo esto es para contarles que sí hay muchas limitaciones en cuanto a lo que puedo hacer, sobre todo en este momento en tamaño. Yo creo que sí podría pintar algo grande con esta vista que tengo ahora, con estas lentes de armazón. Yo creo que sí podría pintar algo grande, pero no lo podría hacer con mucho detalle. Y también es un tema que me cuesta, que es el encaje o el encuadre de un dibujo. Lo mejor es trabajar un dibujo de rasgos más generales a más detallados. Y eso me cuesta. Una de las pocas ventajas que he tenido ahora que regreso a los lentes de armazón y que ya no veo bien, es que con los lentes de contacto rígidos, cuando sí veía bien, era demasiada información. Por ejemplo, cuando me salía a hacer urban sketching, pues yo quería dibujarlo todo, porque lo veía todo. Y es que para alguien que ha visto máximo el 50% de lo que hay en lo que se puede ver, y que un día ve el 100%, pues es wow, y todo lo quieres ver y todo lo quieres capturar. Al menos así estaba yo cuando recién pasé a los lentes de contacto rígidos. Todo quisieras, no sé, ver todo. Sobre todo yo, que tengo una naturaleza súper curiosa, que todo quiero saber los porqués. Entonces, de todo quiero ver todos los detalles, todas las facetas que tiene. Sí, todo lo más pequeño, yo lo quiero ver, porque si puedo verlo, pues, o sea, quiero ver todo lo que pueda ver. Y cuando veo bien, pues quiero absorberlo todo. Entonces eso quiero plasmarlo también en mis dibujos. Y pues no se puede, es bien difícil. O sea, no, yo creo que si acaso en un trabajo hiperrealista, pero de esos que hasta se ven los vellitos de la piel, y para que eso suceda, pues tienen que ser trabajos bien grandes y llevan muchísimo tiempo. Entonces, no puedes hacer eso cuando haces urban sketching. Todo el tiempo está cambiando la posición del sol y pasa gente y luego hace aire. Tienes que trabajar rápido. Y entonces tienes que no poner muchos detalles. Y sobre todo con el estilo que yo quiero lograr, no se trata tanto de poner detalles, sino de insinuarlos, de con menos trazos decir más. Y pues me costaba muchísimo cuando veía así súper bien, porque todo lo quería poner y pues no se podía, y no se terminaba viendo bien, y a veces ni siquiera alcanzaba a terminar lo que estaba haciendo. Y pues ahora que no veo bien, pues no puedo poner lo que no veo. Entonces en esa parte fue mucho más fácil para mí, porque ya nada más lo hacía así como pues lo que veo, y ya quedaba pues bien general. Entre lo que alcanzo a ver del objeto que estoy dibujando y lo que alcanzo a ver en el cuaderno, pues ya se perdía muchísima información, y entonces los dibujos eran más fluidos. Esa era o es la parte favorita, positiva hasta ahora que he encontrado en el dibujo y en esto de no ver bien. Y otra situación también que es un dibujo que quiero hacer. Quiero hacer un dibujo, de hecho, de ojos, porque en ojos es lo que más he dibujado a lo largo de toda mi vida, y con grafito, porque es con lo que mejor me salen las cosas. Quiero dibujar unos ojos o un ojo sin lentes, sin ningún tipo de lentes. Nada más quiero ver cómo sale. Y quiero dibujar otro con los lentes que ya voy a tener, con los que voy a ver perfectamente bien, pues para ver la diferencia. Y desde hace tiempo lo estoy planeando, pero pues me cuesta. No lo he hecho. Por distintas razones no lo he hecho. Más que nada porque
me da miedo y yo sé que al estar dibujando sin lentes va a ser una situación bien frustrante, y lo he ido posponiendo. Pero después pensé, ay, pues lo voy a grabar y voy a poner el antes y después en algún video en Instagram, en TikTok, no sé, en algún lado. Y después me di cuenta, es que no lo voy a poder grabar porque cuando estoy así que no veo bien, pues me acerco obviamente un montón al papel y no voy a poder grabar porque mi cabezota lo va a tapar. Ya me ha pasado, ya me pasó hace no mucho. Entonces, pues no sé cómo le voy a hacer, yo creo que no voy a poder, no creo que lo voy a poder dibujar, grabar, perdón, dibujar sí, pero grabar no. Y esa es otra cosa también que como es que no alcanzo a ver, no sé cuántas veces ya lo dije en este video, pues no alcanzo a ver, me tengo que acercar al papel. Y entonces, eso me pasaba también cuando estaba en la primaria, cuando escribía, pues no hay suficiente espacio entre el lápiz y mi cara porque yo tengo que tener la cara casi pegada al papel para alcanzar a ver. Entonces, lo que me acuerdo mucho que hacía en la primaria y también cuando recién empezaba a querer dibujar, sí, a dibujar, era que prácticamente me acostaba en la mesa y dibujaba así con el lápiz súper, pues sí, o sea, el lápiz ya no quedaba directo en mi cara, sino que quedaba a un lado porque pues hacía la cabeza de lado y me acostaba en la mesa y así era como escribía y así era como dibujaba. Y me imagino que así es como voy a hacer el próximo dibujo del ojo, pero me imagino que eso también debe de afectar porque ya no estás viendo el papel a la misma, ya no estás viendo el papel con la misma perspectiva que si lo estuvieras viendo así totalmente de frente, pero pues es lo que hay, se trabaja con lo que hay y se puede. No sé si se supone que no es, o bueno, yo no estoy haciendo este video con la intención de decirles, ay, miren, pobre de mí, estoy casi ciega, o de decir, ay, pues yo veo de la fregada, pero sí puedo dibujar, entonces ustedes también pueden. No, la verdad es que no lo estoy haciendo, no tengo un objetivo en sí como de poder ofrecerles algo, nada más es que quiero contar el otro lado o una parte de la que no hablo mucho de no veo, porque sí he hecho en mi video, he contado cómo se vive con pues, no ver casi nada, un poco la parte más técnica de pues miren, hay este tratamiento, yo hice esto, yo hice el otro, pasé por aquí, por allá y por allá, pero no había contado la parte de trabajar en algo así tan visual y no poder ver bien. Otra situación que tengo es con la computadora, ahora que traigo lentes de Amazon, pues tuve que hacer las letras así súper, o sea, la pantalla hacerle con en vez de que esté al 100% el zoom, pues como al 150. Y así es como estoy trabajando y así es como estoy viviendo. Y pues sí, realmente es difícil tener un trabajo visual cuando no ves bien. Pero también es difícil salir a la calle cuando no ves bien y es bien difícil cuando no cocinar cuando no ves bien. Ya me he frito el dedo como 3 veces porque ni alcanzo a ver dónde, o sea, cuando estoy, por ejemplo, haciendo unas flautas, pues no las puedo voltear o las volteo y luego resulta que estoy agarrando la sartén porque pues no veo. Y también las tortillas las tengo que, ya aprendí a voltearlas con un montón de cuidado porque pues si no me quemo. Y todo, la verdad es que todo es bien difícil si uno no ve bien. Entonces, pues es lógico que también en el dibujo sea más difícil cuando uno no ve bien, pero la verdad es que yo siento que me ha aportado mucho el dibujo para poder entender mejor el mundo en el que estoy, el medio en el que vivo, todo lo que les comentaba de poder percibir ciertas cosas que no las alcanzo a ver, pero ya sé que están ahí, porque ya pasé mucho tiempo observándolas y ya sé que están ahí. Y a veces por una sombra, pues ya sé que hay algo, o sea, puedo ubicar más o menos dónde está o dónde termina ese algo y a lo mejor ya no voy a ir a chocar con él, porque choco con un montón de cosas, me tropiezo con un montón de cosas. Cuando voy caminando en la calle, llevo la mano ligeramente estirada, tocando la pared. Eso lo hacía muchísimo de niña. Y yo creía que lo hacía porque pues me gustaba sentir la textura de la pared y las puertas y todo eso me gustaba irlo sintiendo en los dedos. Y dejé de hacerlo, no me di cuenta en qué momento, pero dejé de hacerlo. Y recientemente pues lo volví a hacer y me di cuenta que el tiempo que dejé de hacerlo fue cuando traía los lentes de contacto rígidos. Y ahora que lo volví a hacer,
es cuando otra vez no veo bien. Y me di cuenta que lo hacía porque así no voy chocando con la pared, porque también choco con la pared y choco con las protecciones que les ponen a las ventanas y luego también le ponen a los medidores y así ya no, ya tengo cierta distancia y todo es difícil, la verdad es que todo es difícil, pero uno se adapta. Y pues nada, solo quería contarles eso y decirles que de alguna forma estoy orgullosa porque no veo casi nada, pero soy capaz de dibujar esto que ustedes están viendo. Y estoy muy agradecida por poder seguir haciéndolo y espero seguir haciéndolo toda mi vida. De verdad que cada que me acuerdo le doy gracias a Dios por lo que veo. Estoy recuperando un poquitito la vista. Entonces cada que veo algo más, no tienen idea el gozo que siento, la alegría, la felicidad. Pensar que no voy a estar ciega en 10 años. Pensar que me puedo mover en la ciudad yo sola es una bendición enorme. Y, y, y no solo estoy orgullosa, estoy agradecida y me siento muy bendecida de tener la poca vista que tengo y de tener la oportunidad de desarrollar estas habilidades que tengo, de poder dibujar, de, no sé, de haber recibido el apoyo de mi mamá que desde niña me regaló mis primeros colores, mi primer cuaderno, que siempre me dejó que no le importaba que manchara la ropa, porque también he oído a algunos familiares que, ay, es que mi hija pinta, pero es que, ay, no sé qué hacerle a todo el pintadero que tiene y ya se lo quiero tirar y que, ay, me manchó la colcha, qué desastre, y no sé, y a mí no, me dijeron eso. A mí mis dibujos, mi mamá, mis horribles dibujos que hacía de niña, mi mamá los pegaba en el refrigerador y los guardaba por todos lados y enmarcaba y siempre quería tener cosas enmarcadas y cosas así. Y sí, me he manchado un montón de ropa. He manchado pisos, sábanas, bueno, sábanas, ¿no? Pero sí colchas, chamarras, muchas cosas y se enojaba y todo, pero nunca me dijo, ya no pintes, ya no dibujes. Entonces estoy muy agradecida y muy bendecida por eso, porque no solo me permitió hacerlo, sino que me ayudó, me ayuda todavía de regalos de cumpleaños. ¿Qué quieres? Ya sé que vas a querer pinturas, ¿de cuáles quieres? O sea, es que es una bendición. Y bueno, pues eso, estoy agradecida y me siento bendecida y si Dios quiere voy a seguir viendo cada vez más. Y si Dios quiere voy a seguir dibujando. Y si Dios quiere, nunca, nunca voy a dejar de dibujar ni de pintar. Nos vemos en un próximo video. Felices trazos.